Pablo en Filipo, tuvo que salir huyendo de allí como resultado de una persecución que se formó en su contra. Y no solamente fue perseguido, sino que también fue encarcelado de manera ilegal. Claro, la historia de la carta nos revela lo siguiente, que después que Pablo salió como resultado de la persecución que vivió en Filipo, los creyentes de Filipo también experimentaron la misma crisis, también experimentaron el mismo sufrimiento. Y el apóstol San Pablo, en su carta a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 28 en adelante, dice que se sorprende de ellos porque en nada están intimidados por los que se oponen. Y por el otro lado dice, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay también en mí. Es interesante porque el apóstol San Pablo está preso en Roma, y estando preso en Roma, envía esta carta a los creyentes de Filipo, también para alentarles en medio de su crisis. La crisis no tenía que ver nada con un problema doctrinal. La crisis con lo que tenía que ver era que los mismos que persiguieron a Pablo en Filipos, también una vez Pablo salió, persiguieron a los creyentes de Filipo. Pero lo extraordinario es que estos son hombres y mujeres de profunda convicción en el Señor. Y aun cuando son perseguidos por causa de la fe, se mantienen firmes en su fe en Jesucristo. Cuando uno lee la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, descubre unas características primordiales de esta comunidad de fe. La primera característica la vemos en el capítulo 4, en el versículo 16, donde dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez ayuda para mis necesidades. Es decir, esta era una comunidad de fe con una posición solidaria para la vida del apóstol. No necesitaba el apóstol nada más que dar a conocer alguna necesidad que tuviera, y de inmediato la iglesia respondía a la necesidad de Pablo para bendecirle y para ayudarle. Cuando Pablo se peleó con la iglesia de Corinto, en 2 de Corintios y en el capítulo 11 y versículo 9, el apóstol San Pablo le hace saber a los creyentes de Corinto lo siguiente, y les dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno de ustedes fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré para no serle gravoso. Lo que quiere decir es que Pablo conocía bien el corazón de los creyentes de Filipo, porque déjeme decirle algo, no hay peor cosa que recibir un regalo de alguien que no lo quiere dar. Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia, pero no hay peor cosa que recibir un regalo de alguien que a la misma vez que da el regalo, añade un regaño. No hay peor cosa que recibir un regalo de alguien que a la misma vez que da el obsequio, está refunfuñando. No hay peor cosa de alguien que va a dar un regalo y a la misma vez que va a dar el regalo, presenta una estela de indicaciones y de reglamentaciones con respecto al regalo que otorga. Pablo sabía entender muy bien el corazón de la gente que da con gozo, y sabía entender muy bien
el corazón de aquellos que dan por el deber y no por la satisfacción del deber cumplido. Y eso a Pablo le estaba tan claro y tan claro que podía comparar y contrastar, por un lado, la iglesia de Corinto y por el otro lado, la iglesia de Filipo. Y de la iglesia de Filipo decía: lo que ustedes me den, no importa lo que sea, lo recibo con agradecimiento, lo recibo con gozo, porque ustedes cuando dan de todo corazón. Pero de los corintios no quiero recibir ni una china madura. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y yo creo que Pablo sabía muy bien lo que decía, por lo que ya les he dicho, porque no hay peor experiencia que recibir de alguien que uno sabe que nunca quería dar. Ahora, esto es lo que lleva a Pablo a decirle a los creyentes de Filipo: ustedes son mis hermanos amados, ustedes son mis hermanos deseados, ustedes son el gozo y la alegría de mi corazón, ustedes son la corona que adorna mi cabeza como triunfo de la fe. Desde luego, cuando Pablo usa estas expresiones, no es solamente porque la iglesia de Filipo es una iglesia que sabe dar, sino porque Pablo es una persona agradecida con lo que recibe. Porque si bien es cierto, es una mala experiencia recibir de alguien que a la hora de dar refunfuña, no es menos cierto que también es angustioso y doloroso dar de todo corazón y ver que el que va a recibir no tiene espíritu de agradecimiento. Yo no sé si usted se ha topado con esa experiencia, pero es muy probable que sí, porque ya en las luces no les reciben a ustedes los vellones. Y hay algunos que hacen amenazas, porque es lo peor que puede existir. La carta de Pablo a los filipenses revela esa extraordinaria combinación: el carácter de una comunidad que sabe dar y el carácter de un hombre que sabe agradecer. Yo creo que estas dos cosas, cuando se integran en la interrelación de los individuos, es sanadora. Cuando esto se integra en la interrelación de los hombres y de las mujeres que sirven al Señor, esto es extraordinario. Cuando esta experiencia se da de manera distinta, ya sea por uno o por el otro, la experiencia se trastoca, la coinonía se afecta, la relación sana se altera. Pero cuando hay alguien que da con gozo y hay alguien que acepta con agradecimiento lo que se le da, con ello se bendice a Dios y se honra el testimonio de la iglesia, que sabe mantener una relación hermanable para la gloria de Jesucristo. Note bien, querido, Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Y desde luego, lo que es interesante es que cuando Pablo escribió esta carta, ya los creyentes de Filipo se habían enterado que Pablo estaba preso. Habían perdido contacto con Pablo. Llevaba ya algún tiempo que no sabían de él. Pero tan pronto se enteraron que Pablo estaba en la cárcel, ¿sabe lo que hicieron de manera inmediata? Levantaron una ofrenda y dijeron: nuestro hermano Pablo está preso en Roma y no podemos dejarle allí. A mí me encanta lo que dice la Escritura sobre este particular.